Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video tutorial de las competencias a enseñar. En este caso nos vamos a centrar en comprensión lectora y vamos a tratar en este video enseñar lengua de Daniel Cassani, capítulo 6.4. Bueno, para hacerlo nos vamos a ocupar primero de marcar en el índice cuáles son los puntos centrales que ustedes tienen que ir marcando conmigo. Comprensión lectora entonces es el capítulo. Nos vamos a centrar puntualmente en leer es comprender, los tipos de lectura, ¿sí? Y nos vamos a pasar directamente a trabajar las microhabilidades de lectura, las que él llama microhabilidades, algunas consideraciones didácticas. Entonces, esos son los puntos de los cuales vamos a centrarnos para tratar comprensión lectora. Muy bien, comencemos. Acá me gustaría que se detengan puntualmente en el concepto que él nos propone de lectura. Y fíjense que después de hablar de que en la actualidad es muy importante las competencias de lectura, habla de la alfabetización y también fundamentalmente del analfabetismo funcional, es algo que me gustaría que ustedes recorran, pero me gustaría más bien que se queden con este concepto, ¿no? El de leer es comprender. Leer es comprender. Fíjense que pareciera redundante decirlo, ¿sí? Pero es necesario recalcar que la lectura durante mucho tiempo tuvo una definición más cercana a lo que se considera decodificar, ¿no es cierto? Es decir, poder reconocer las letras y unirlas y decirlas en voz alta. Bueno, eso se entendía como leer, y comprender era una parte diferenciada de eso, ¿no? Entonces, por un lado uno leía y por otro lado comprendía. Lo que él está diciendo es, no, atención, eso que hacen muchas personas, que es decir en voz alta, o unir letras y sílabas y decirlas en voz alta, eso no es leer, eso es acaso una sola microhabilidad que se denomina decodificación, ¿no es cierto? Entonces, leer es esencialmente comprender y no es decodificar solamente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, bueno, acá habla de los que les decía respecto de los escandalosos índices de analfabetismo, ¿no es cierto? Acá aparece entonces la primera cuestión que quiero tratar. Y dice así: en tercer lugar, los niños empiezan a descifrar las letras en el parvulario y consolidan el código escrito durante los primeros años de primaria. Se espera que al final de esta etapa lean con cierta autonomía y fluidez. Ahora que leo esto, les comento también que muchos de estos ejercicios son para primaria, es decir, esta no es una bibliografía específica del nivel secundario, sino que es una bibliografía que tiende a ser más bien general, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tomaríamos de acá lo que nos sirve, es decir, lo que nosotros utilizamos en la enseñanza media. Continúo. Se espera que al final de esta etapa lean con cierta autonomía y fluidez. En las restantes áreas del currículum, los alumnos practican la lectura para adquirir otros conocimientos, pero no la trabajan explícitamente para incrementar sus capacidades. Además, al finalizar la primaria, se considera como mínimo, en teoría, que la lectura ya está adquirida y no se vuelve a insistir en ella. Además, dice, la metodología básica que se utiliza para enseñar a leer, tanto si es analítica como global, tiene como objetivo básico el dominio mecánico del código escrito, deletrear, silabear, comprender palabras y frases aisladas. Niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo oralizando fragmentos escritos con el seguimiento del maestro. ¿Por qué me interesa leer esto? Fíjense en estos pasos didácticos y van a ver ustedes que todavía hay profesores de lengua que siguen esta rutina de lectura. Parece mentira, esto va a cumplir 20 años, y sin embargo
se sigue haciendo, se sigue reproduciendo de manera casi esquemática como aparece acá. Vamos a leer, fíjense. El maestro escoge una lectura del libro de texto, no sé si le suena. Un alumno lee un fragmento mientras el resto, perdón, se me fue, mientras el resto sigue la lectura en su libro. Si comete algún error de oralización, el maestro lo corrige directamente o delega a otro alumno. Una vez oralizado el texto, el maestro formula preguntas, no sé si les suena, sobre la lectura que los alumnos contestan individualmente. Dice individualmente, es un error de editorial. Después hace ejercicios de gramática a partir del texto. Todavía parece más lejano, pero sin embargo todavía hay profesores que lo siguen haciendo. Les piden que a partir de la lectura de un cuento les extraigan 10 sustantivos, 10 adjetivos, 10 verbos y todavía no, ni el chico ni el docente saben para qué hizo ese ejercicio. Pero al final de la lectura suele hacerse. Parece increíble, pero sigue haciéndose. Bueno, dice, para experimentar lo que pueden sentir y aprender los alumnos con una actividad como la anterior, os proponemos este ejercicio de McDowell 1984 que reproduce las mismas condiciones. Intentar leer en voz alta el fragmento como si fuerais el alumno designados por el maestro y después responder a las preguntas de comprensión. Atención. Fíjense en la lectura que propone Casani, que es interesantísima. Dice así, plot ro pedrí en el catón, socré un bancote, el graso estaba cantamente liniendo, perdón, no lo driñó, una parajosia y un parijosi estaban plinando a mi hendidor, estaban gribando atamente, yo grotí al pari y a la para fotnamente, no grofieron nu platión, na ini yo no putré li creerlo, yo lindrebala, posri fobamente. Bueno, a esa actividad, a esa lectura sigue las siguientes preguntas. ¿Dónde pedrió el escritor Plot Ro? ¿Driñó al graso? ¿Quién estaba plinando a su hendidor? ¿Estaban gribando atamente o sapamente? ¿Lindrió o no? Con cierta ironía dice Casani, encontraréis la solución correcta a las preguntas al final de este capítulo. Si las habéis respondido, lo más probable es que hayáis acertado todas, a pesar de no haber entendido absolutamente nada del texto. Lo mágico de este ejercicio y de lo que está revelando Casani es que todavía pueden responderse estas preguntas a las que él llama preguntas sintácticas sin haber comprendido absolutamente nada del texto. Y fíjense una cosa graciosa, que es que en primaria se trabajan muchísimo estas preguntas que son sintácticas y que piden ir a buscar un dato en el texto, pero que no trabajan absolutamente nada de la comprensión global del texto. Y eso es una cuestión grave, porque usualmente después de responder a estas preguntas, y de responderlas correctamente, el maestro suele calificar como con un muy bien o con un muy bien 10 o un felicitado una lectura de estas, un examen de este tipo, un test de comprensión lectora. Y eso es muy grave porque, como demuestra este texto, no se trabaja absolutamente nada la comprensión lectora del texto. Entonces, acá tenemos que hacer un alto y plantearnos, si no son preguntas sintácticas las que tenemos que hacer a la hora de hacer lectura, ¿qué tipo de preguntas tenemos que hacer? ¿Qué tipo de preguntas son las que corresponden para trabajar la comprensión lectora? Atención con esa pregunta, porque nosotros vamos a trabajar ahora en el video siguiente ejercicios prácticos para abordar diferentes niveles de comprensión lectora. Y conviene trabajarlo por niveles, van a ver que Casani también lo trabaja por niveles, por competencias, por capacidades, vamos a decir mejor, dentro de la comprensión lectora, que es una gran capacidad,
así como también lo hace Valeria Busanra en un video que oportunamente ya se los pasaré si es que ya no lo hice. Entonces, hay distintos niveles de comprensión lectora y vamos a ir trabajándolos paulatinamente uno por uno. Hasta acá, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es esencial no trabajar preguntas sintácticas, no hacer este tipo de preguntas para trabajar la comprensión lectora. En primer lugar, y fundamentalmente porque no la abordan, esto que se trabajó acá no es comprensión lectora y se demuestra en un texto experimental muy sencillo como el que plantea Casani. Entonces, ¿qué tipo de lectura es el que estamos pidiendo? Vamos a leer un poquito más y avanzamos. Dice, y bien, ¿qué hemos aprendido con este ejercicio? Nos dice Casani. Hemos practicado lectura en voz alta. A lo mejor nos ha costado pronunciar las palabras difíciles que leemos por primera vez, e incluso podemos habernos equivocado, pero en ese caso el maestro nos habrá corregido. El hecho de haber podido responder a todas las preguntas demuestra capacidad de observación y un buen entrenamiento en la mecánica de responder preguntas cerradas, pero de ningún modo se puede deducir que hayamos comprendido el texto. Muy interesante. Entonces, esto no es comprensión lectora. Cuando yo le pregunto a un estudiante, y cuidado acá los profes de lengua, cuando le preguntamos al estudiante, ¿dónde ocurre la historia? ¿Dónde acontece? En muchos casos es preguntar esto, ¿no? Es preguntar dónde pedrió el escritor Plot-Ro. ¿Y qué va a responder el alumno? En el Catón. Atención. Ajá, ¿y eso qué quiere decir? ¿No? Cuando uno pregunta dónde, usualmente lo que hace la cabeza, porque opera buscando una respuesta sintáctica, por eso a estas se llaman preguntas sintácticas, si yo digo dónde, lo que voy a hacer es buscar la preposición en para que me indique un lugar, y entonces yo no sé qué es Catón, no sé si Catón existe, puede ser, qué sé yo, un lugar en el mundo, no lo sé, puede ser casi cualquier cosa, y no importa, porque como dice en el Catón y la preposición en indica un lugar, yo sé que la respuesta es en el Catón. Y respondo correctamente aun cuando no comprendo nada, aun cuando no he comprendido absolutamente nada. Entonces, cuidado los profes de lengua cuando hacemos este tipo de preguntas, ¿no es cierto? Y entendemos que son preguntas de comprensión lectora. Cuidado. A esta pregunta, que es dónde ocurren los hechos y que está muy tentadora porque prácticamente es una fórmula y la hacemos siempre, tienen que seguirle otras que indaguen en trabajar los escenarios, en las descripciones de los escenarios. Una cosa es trabajar los escenarios y otra cosa es hacer preguntas de este tipo. Cuidado con la diferencia, por favor. Y acá derrumbamos un mito, que es que estas preguntas trabajan comprensión lectora. No es así. No trabajan comprensión lectora. Cuidado, por favor. Entonces, si no son este tipo de preguntas las que nos tienen que guiar, ¿hacia dónde vamos a ir? Bueno, vamos a ir hacia muchos lugares, pero vamos de a poquito. Vamos a trabajar ahora los tipos de lectura que existen. Importantísimo.